no deberían haber muertes, pero bueno, estoy dentro del rango que se maneja con respecto a esta enfermedad. Pero si yo hago un estudio de polio en un grupo etario determinado y digo cantidad de fallecidos por la población que estoy investigando por 1000 y me sale, no sé, 10 de indicador, entonces digo, tengo 10 fallecidos, 10 niños fallecidos por cada 1000 niños que estoy evaluando. Entonces, uy, mi tasa de mortalidad de polio aquí está altísima, está por Ahí se encima le de todos puede los llamar países de la región. disculpe profesor, ahí se le puede llamar una variable, ¿no? Es una variable que tienes que estar, en la Claro. cual, perdón, tienes que establecer medidas de control. Sí, así es, pero el indicador finalmente te sirve para qué. Por eso les decía que todos los indicadores tienen una ficha técnica y esa ficha técnica te dice cómo es que debes analizar el resultado que te sale, porque eso es lo que hace el indicador. Te da un número y lo que tú tienes que hacer es analizar ese número. ¿Qué te dice ese número? ¿Qué te habla ese número? Que extrapola ese número de esos otros datos que has puesto tú, ¿no? Entonces lo que tienes que hacer es hacer un análisis con respecto a eso, pero también ese análisis va dirigido en relación a qué cosa estás estudiando o a qué cosa estás investigando. ¿Estás investigando solamente cuántos fallecidos tienes o estás tratando de resolver ese problema? Es decir, ver si estás por encima de la media que se tiene o estás dentro de esa media que se tiene. Y eso va a permitirte qué cosa, varias cosas, ¿no? Si estás dentro de la media que se tiene, pues continúas con tus medidas de control que estás utilizando. Si hablamos de polio, digamos, vacunación, barrido vacunal, etcétera, ¿no? Pero si estás por encima, ¿qué tendrías que hacer? Pues verificar en primera instancia si es que tienes programas qué puede estar pasando. Y si no los tienes, establecerlos. O, en todo caso, verificar qué otras cosas se pueden agregar para poder solventar ese problema que se tiene, ¿no? Que vimos en la epidemia del COVID, cuando mm, no es que no conocíamos porque ya habíamos pasado por algunas endemias de COVID en Oriente Medio y en China, pero más o menos se siguió ese proceso, ¿no? Se partió desde una enfermedad de origen desconocido en aquel diciembre en el hospital de Wuhan, en China, donde se catalogó primero como una enfermedad respiratoria de origen desconocido. 7 personas que ingresaron, las 7 personas que fallecieron porque no se sabía contra qué se estaba enfrentando y luego de eso ya empiezan a darse los conocimientos, ¿no? Pero eso, ¿qué cosa es? Es un análisis de lo que tienes. En ese caso, el indicador, su resultado, lo que te permite es hacer un análisis del mismo y en base a ese análisis verificar en qué te ayuda para el problema que te estás planteando o para las medidas de control que te estás planteando. Pero en este caso, profesor, disculpe, el tema del COVID ya es un tema muy, en el momento uno aprende y es preciso, ahí nada más el indicador va de frente a lo que es mortalidad nada más, ¿no? Porque es, Si tú lo ves así, tú lo ves así. Pero, o sea, no es que tenemos un indicador de mortalidad, lo estamos utilizando hace siglos, pero si yo te pregunto, si yo te pregunto por decir, tengo en una población una población infantil de 0 a 5 años, olvidémonos de la enfermedad que sea o lo que sea, en una medición por cada 1000 habitantes me está dando un índice de 7,5. ¿Qué significa eso? ¿Y para qué me sirve? más que todo sirve para evaluar y ver en qué situación estamos. ¿Sí? Pero ya lo Eso, tienes, tienes un índice de 7,5 de mortalidad sí, en ese lugar sí. en niños de 0 a 5 años. Analíceme el indicador, por favor. Y en primer lugar, conceptúelo. O sea, en otras palabras, ¿qué significa índice de mortalidad de 7,5 por cada 1000 habitantes en ese lugar?
Entonces, eso es lo que pasa. Nos acostumbramos a mirar y ojo, en algunas ocasiones no solamente lo miramos, inconscientemente sí sabemos, pero muchas veces no lo sabemos, no lo sabemos explicar, o sea, no sabemos, y a ver, explícame qué significa este 7,5 de mortalidad que tienes en ese lugar cuando se ha hecho una medición sobre 100.000 personas y pasa eso, ¿no? Ah, ah. Entonces, no se trata solo de mirar, sino que nos estamos acostumbrando a eso, solamente a mirar, pues, ¿no? Entonces hay que tener siempre, por eso es que, ¿qué hacemos en estos cursos de especialización? Como les decía, básicamente lo que hacemos es repasar algunos conceptos. ¿Conceptos cuáles? Lo que a criterio de los docentes, y en realidad sí es a criterio, pero con el aval de SUNEDU, eh, creemos, inferimos, la palabra técnica de una creencia es una inferencia, inferimos, es decir, pensamos de que puede ser útil, y de paso es útil, para poder resolver algunos tipos de situaciones que se presentan en el común de las cosas. Y para eso tenemos ¿qué cosa? Entenderlo, ¿no? Muy bien, vamos a pasar vamos a saltarnos el videito de YouTube porque es lo que vamos a ver en la clase, porque si no, ya nos estamos demorando un poquito más. Ahí queda en la diapositiva, ya lo pueden ver, solamente es conceptos, ¿no? Entonces, medidas de frecuencia, como vemos en este mapa, vamos a dejar de compartir porque si no, el Zoom no lo carga. Vamos a poner en presentación y vamos a cargar Zoom. Este Zoom se está poniendo ya bastante feo, antes era más fácil poder manejarlo, ¿no? Entonces, medidas de frecuencia, tenemos muchísimas medidas de frecuencia. Tenemos para morbilidad, tenemos para mortalidad, tenemos medidas de frecuencia absoluta, medidas de frecuencia relativa, y no solamente que tenemos esta cantidad, sino que cada una de estas medidas se pueden sacar subindicadores o submedidas. Como les decía, por ejemplo, si tenemos tasa de mortalidad, tenemos tasa de mortalidad general. Y luego de eso, bajo esta misma forma del indicador, podemos tener tasas para diferentes cosas. Tasa de mortalidad infantil, tasa de mortalidad materna, tasa de mortalidad del adulto mayor, etcétera, etcétera. Entonces vamos a tener una serie de indicadores que va a depender de nosotros cuáles vamos a utilizar y cuáles no vamos a utilizar dependiendo de la necesidad que tengamos, pero también de cuánto conocemos el indicador, ¿no? Porque si de repente utilizamos un indicador o modificamos el indicador y este indicador termina perdiéndose, entonces vamos a tener serios inconvenientes. Es lo que pasa, por ejemplo, con los trabajos de investigación, ¿no? Quieren hacer un estudio sobre calidad de atención del paciente y utilizan un cuestionario que no es el adecuado, ¿no? Ahí estábamos revisando una tesis sobre un trabajo que va a evaluar dos variables, una variable A, una variable B, pero el cuestionario que han aplicado es si bien es cierto, es para evaluar esta y esta variable, también evalúa otras. Entonces, ese cuestionario que hay que hacer, adaptarlo solamente para lo que yo necesito, pero eso se genera otra chamba, que luego como ya lo adaptaste, tienes que volver a validarlo. Ya no te sirve la validación anterior, ¿no? Mm, ya ve, no revisan ustedes. Me dice el doctor José que le envíe este mapita, doctor José. Estas diapositivas están en su plataforma, solamente tiene que descargarlas. Ahí en su Profesor, plataforma están estas diapositivas. profesor, buenos Sí. días. Estoy con la diapositiva abierta. No se notan las letras, son muy pequeñas, se ve borroso. Por eso es mi observación. No Ah, sé se si... refiere a esta diapositiva. Sí, Ya, solo esa entonces diapositiva. le envío el Diapositiva abierta y enlace, no se nota. entonces, le envío el enlace Bacán. entonces Dale. para que la pueda descargar. Pero básicamente es un mapa mental solamente para tener un concepto de que existen muchas medidas. Y justamente de estas vamos a Gracias. empezar
de estas vamos a empezar a conversar ya disgregadas cada una de ellas, ¿no? Y vamos a conversar acerca de las medidas de mortalidad. Cuando hablamos de mortalidad, cuando la letalidad es baja. Es decir, tenemos un lugar que estamos haciendo una evaluación y la letalidad es muy baja. Entonces, no nos interesa utilizar indicadores de mortalidad o de letalidad, ¿no? Y las frecuencias de esta baja letalidad no pueden analizarse adecuadamente con los datos de mortalidad. Es decir, si yo quiero evaluar cuántas personas fallecen en determinado grupo etario, voy a tener de repente un indicador que no me sirve. Por ejemplo, digamos, tenemos un fallecimiento, vamos a poner uno, en una población de 1000 habitantes. Entonces, 1/1000, ¿cuánto te sale? Dentro de los parámetros epidemiológicos sale una medida que se llama no evaluable, ¿no? Porque las evaluables, si recuerdan en epidemiología, van en indicadores de 0 a 1 cuando es indicador o van en porcentajes, 1, 2, 3, 10%, 50%, 100%, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando tenemos una letalidad baja y una frecuencia muy baja, estas se vuelven un poco difíciles de analizar. Entonces, ahí básicamente lo que vamos a empezar a utilizar son medidas de morbilidad, ¿no? Entonces, dentro de las medidas de morbilidad tenemos dos tipos de medidas, lo que ustedes ya habían conversado acerca de, perdón, al inicio de la clase. Tenemos medidas de prevalencia y tenemos medidas de incidencia, ¿no? Y ya habíamos conversado que la incidencia son casos nuevos y la prevalencia son casos antiguos más casos nuevos, ¿no? Entonces, la prevalencia son el número de individuos que en relación a una población total padecen una enfermedad o secuelas, en este caso, cuando hablamos de lo que es salud laboral, es decir, la enfermedad o sus secuelas de las mismas en un momento específico. Comúnmente las mediciones se realizan de forma anual para efectos de las estadísticas país, pero cuando ustedes realicen sus trabajos de investigación, pueden utilizar, como les decía, cualquier periodo de tiempo, solamente que tienen que especificarlo, ese periodo de tiempo que están, en el que están realizando su investigación, ¿no? Y la incidencia, por su parte, expresa la cantidad o el volumen de casos nuevos que aparecen en un periodo determinado. Asimismo, tenemos medidas de incidencia para determinar la velocidad con que están apareciendo estas enfermedades, ¿no? Y esto es muy importante en salud laboral. ¿Por qué? Porque en salud laboral las enfermedades ocupacionales comúnmente, no generalmente, sino comúnmente tienen un carácter de presentación de forma crónica. Es decir, desde el momento de la exposición inicial pasan muchos años comúnmente para que la enfermedad se desarrolle. Por supuesto que existen enfermedades agudas, pero para salud laboral una enfermedad de presentación aguda es también años. Existen algunas otras enfermedades que se pueden presentar muy rápidamente, pero son casos muy excepcionales y dependen muchísimas veces de otros factores. Una persona que se expone a ruido mayor de 85 decibeles por más de 8 horas al día comúnmente va a empezar a desarrollar el trastorno auditivo de 5 años a más. No lo empieza a desarrollar mañana, ni pasado, ni etcétera. ¿Ok? Cuando ya tenemos la hipoacusia como sí. No confundamos con el trauma acústico o con la desviación transitoria del umbral auditivo, que eso sí se puede dar dentro de lo común en formas muy agudas, ¿no? Entonces, la desviación transitoria del umbral auditivo es cuando te expones a una frecuencia de sonidos alta, por ejemplo, te vas a la discoteca en la noche y al día siguiente no escuchas. Dice, tengo los oídos tapados, no escucho nada. Pero pasado el mediodía o llegada la tarde, ya puedes volver o ya escuchas nuevamente con normalidad. Entonces solamente hubo una desviación transitoria del umbral auditivo. Por eso acuérdense que cuando se va a tomar un trabajador una audiometría que se le dice, no puedes, o mejor dicho, no es que no puedas, sino en la medida de lo posible no vengas si acabas de tener un vuelo de avión por la presión que se genera ahí. No vengas si es que acabas de bajar de altura geográfica, no vengas si es que en la noche has estado en una discoteca, etcétera, etcétera, porque el resultado que voy a tener va a ser un resultado inadecuado, ¿no?
Ahora, tenemos los traumas acústicos que se generan o se producen cuando una persona se expone a ruidos por encima, comúnmente por encima de los 120 decibeles. Ya hemos dicho que cada persona también tiene su propia sensibilidad. Entonces, cuando te expones por encima de los 120 decibeles, puede producirse incluso hasta rotura del tímpano. Y ya luego de eso tenemos las hipoacusias como tal, si es que nos recordamos de la escala de Klokov, ¿no? Entonces, dentro de las encuestas de morbilidad, cuando hacemos nuestro trabajo de investigación, lo que hacemos es encuestar de alguna forma, es decir, ver cuántas personas están expuestas al riesgo o cuántas personas están conviviendo con el peligro, ¿no? Entonces, dentro de estas encuestas de morbilidad para evaluar incidencia o prevalencia, tenemos la morbilidad real, pero que en algunos casos las personas, digamos así, no sienten esta morbilidad, o sea, no le dan la importancia debida a las secuelas. Algo que siempre vamos a ver, el trabajador tiene algún tipo de inconvenientes y dice, no hay problema, yo puedo seguir trabajando. El inconveniente es que seguir trabajando lo que va a hacer es que esta secuela o esta enfermedad que tiene de carácter incipiente termine acrecentándose y produciéndole problemas mayores. Entonces, tenemos encuestas de morbilidad que nos van a dar una morbilidad real y o que nos pueden dar, y de paso nos dan un sesgo porque hay personas que no le toman importancia al problema que tienen o a las secuelas que le ha dejado alguna enfermedad que ha tenido. Ahora, dentro de las reales también tenemos aquellas que las personas van y consultan y aquellas que las personas no consultan por X motivo, no te avisan de que tienen algún problema de salud porque le vas a avisar a su empresa y en su empresa lo van a despedir. Ahora, dentro de estas cuestiones que la persona siente, tenemos igual algunas que las personas consultan y que por supuesto se atienden, pero hay otras que incluso nosotros como médicos ocupacionales consideramos que no afectan en su actividad laboral y que por lo tanto no tenemos por qué hacer mayores problemas, ¿no? Pero ahí hay que tener siempre cuenta de que otra vez estamos ante una inferencia, es decir, ante una creencia. Yo creo, por lo que he estudiado medicina, me parece, por lo que he leído en los libros, que lo que estoy encontrando en tu organismo no es algo que te vaya a producir mayores inconvenientes dentro de tus actividades laborales habituales. Pero ojo, es una inferencia, porque nosotros no sabemos específicamente cómo es el organismo de la otra persona. En otras palabras, no estamos en la otra persona, por lo tanto no podemos saber específicamente cómo va a funcionar y o reaccionar su organismo y cómo va a progresar esta enfermedad, ¿no? Y luego de eso tenemos todavía encima todos estos problemas que son registrados y algunos otros que no. Y el problema de los subregistros no solamente es en el ámbito laboral, sino en todo el país. Recordemos, si no veamos nada más todo el subregistro que hay o que hubo, por ejemplo, para COVID, y no solamente para COVID, sino para todas las otras enfermedades. Esto mismo en salud laboral lo tenemos e incluso con una problemática mayor. ¿Por qué? Porque, doctor, no quiero malograr mis indicadores. Estoy con mis indicadores ahí, chévere, espectacular, y no va a venir un accidente a malograrme mis indicadores, mi bono, voy a perder mi bono, doctor. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas que pasan en las empresas, ¿no? Entonces, como les decía, en las empresas para que te den o para que te acepten tu programa anual de seguridad y salud en el trabajo, tú tienes que explicárselos en monedas, en cuánto vas a ahorrar y en cuánto vas a ganar, ¿no? Pero en moneda nacional, porque una vez vi una explicación de un colega que le dijo a un gerente, miren, en Europa se han hecho esos estudios y por cada 5 euros que invierten en seguridad y salud del trabajo, con el ahorro de gastos médicos, de descansos médicos y todas las cosas que tienen allá, incluso tienes un ahorro hasta de 8 o 9 euros, es decir, sales con ganancia y el presidente del directorio dice, "¿A cuánto está el euro? ¿El euro dónde se utiliza?" Entonces hay que tener ese tipo de detalles también bastante conceptualizados de cómo es que le voy a hablar, ¿no? Entonces, dentro de estos indicadores de morbilidad que habíamos dicho que son incidencia y prevalencia y que también habíamos conversado que a partir de esto se van a desarrollar otros subindicadores, tenemos indicadores de incidencia acumulada o proporción de incidencia y tenemos tasa de incidencia o densidad de incidencia. ¿Y qué cosa es esto? La incidencia acumulada básicamente es la probabilidad, es decir, eh,
Ya habíamos hablado de peligro y habíamos dicho que peligro es todo aquello que es capaz de producir un daño. Y el riesgo es que la probabilidad de que este daño se materialice, ¿no? Entonces es la probabilidad de que un individuo desarrolle la enfermedad en un periodo de tiempo determinado. Y la incidencia acumulada se mide haciendo una división de casos nuevos que tengo de una enfermedad. Estamos hablando de incidencia. Cuando hablamos de incidencia siempre son casos nuevos. Entonces, casos nuevos de una enfermedad en un determinado periodo de tiempo, en el tiempo que yo voy a evaluar sobre la población total en ese mismo periodo de tiempo, ¿no? Entonces, por decir, ¿cuántos, digamos, en el primer trimestre de este año? Quiero hacer una evaluación del primer trimestre de este año. Minería. ¿Cuántos casos nuevos de neumoconiosis tengo en los trabajadores en este primer trimestre? Eso sería mi indicador. Sobre la población total que está expuesta, ¿cuántos trabajadores tengo en Socavón? 1000, ¿no es cierto? Porque los administrativos no los consideraría. Entonces, casos nuevos sobre la población total, pero expuesta en ese mismo periodo de tiempo, ¿no? Recuerden esa tablita de doble entrada que hicimos en la clase anterior, donde veíamos expuestos, no expuestos, ¿no? Entonces, eso es el indicador o la fórmula para hallar el indicador en este caso de incidencia acumulada. Son los casos nuevos que tengo en el periodo de tiempo que yo quiero evaluar sobre la cantidad de personas que están expuestas a ese riesgo, ¿no? Existen algunas otras denominaciones, sí, existen varias dependiendo de los autores que ustedes vayan a leer. Por ejemplo, aquí tenemos otra que nos dice que es el número de casos nuevos de una enfermedad durante el seguimiento. Es lo mismo durante el periodo de tiempo que yo quiero ver sobre la población total en riesgo al inicio del seguimiento. Aquí sí varía porque me dice la población total en riesgo, pero cuando yo empiezo a hacer la investigación, ahora estas poblaciones pueden cambiar, ¿no? Entonces, la diferencia con la primera fórmula es que es la población total en el mismo periodo de tiempo. Y aquí lo que se utiliza generalmente es el promedio, ¿no? Es decir, yo hago mi investigación enero, febrero y marzo. ¿Cuántas personas tenían socavón en enero y cuántas personas tenían socavón en marzo al final de la fecha del trabajo? Ah, en enero empecé con 500 y a marzo tenía 520. Entonces saco el promedio que serían más o menos unos 505, una cosa así, ¿no? Entonces, existen algunas formulaciones del indicador y básicamente cuando ustedes vayan a utilizarlo, vean cuál de ellos se les adecua mejor en la actividad que realizan o en la investigación o en los informes que quieran presentarle al empleador o a la direza en lo que nos piden, ¿no? Entonces, la incidencia acumulada son los casos nuevos en un determinado periodo de tiempo sobre la población que tengo expuesta a ese riesgo en ese mismo periodo de tiempo. Muy bien. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? Incidencia acumulada o proporción de incidencia. Tenemos durante un periodo de 6 años, se siguió a 431 trabajadores varones entre 40 y 59 años, sanos, con colesterol sérico normal y con tensión arterial normal. Esas son las variables que yo he estado evaluando, colesterol sérico y tensión arterial normal, para detectar la presencia de cardiopatía isquémica, ¿no? Entonces, tengo un grupo de 431 trabajadores, estoy haciendo o tengo un programa de seguimiento de enfermedades crónicas que debo tener. Recuerden que ya tenemos casuística donde se ha catalogado incluso como accidente de trabajo un infarto de miocardio, no solamente acá, sino en muchos países, así que tengo que tener sí o sí mi programa de enfermedades crónicas, porque básicamente todo lo que significa síndrome metabólico, es decir, hipertensión, diabetes, alteración lipídica, cuestiones de obesidad, cuestiones también de índice de cintura, cadera, etcétera, y todo lo demás que son indicadores importantes en esa enfermedad, en este síndrome, perdón, pero este síndrome metabólico o lo que se llama síndrome metabólico, dentro de sus componentes, todos estos son factores de riesgo cardiovascular. Y
producen o pueden producir infartos de miocardio, ¿no? Por eso que aquí en su programa de seguimiento de enfermedades crónicas han estado midiendo colesterol y han estado midiendo tensión arterial. Entonces, 6 años de seguimiento, 431 trabajadores varones, que a propósito sí lo hacemos en el Perú. El doctor Eduardo Conde está justamente haciendo va a publicar una investigación acerca de su seguimiento que ha tenido con algunos indicadores en sus trabajadores con enfermedades crónicas. Tenemos trabajadores con diabetes, hipertensión, etcétera. Él los ha estado siguiendo y básicamente ha estado enfocado en estar midiendo todos los parámetros que se relacionan con las cuestiones de obesidad y o riesgos como cadera, cintura, etcétera, y tiene un trabajo muy bonito y de paso que le ha servido para tener uno de los mejores programas que he visto en seguimiento de enfermedades crónicas. Entonces, durante un periodo de 6 años se siguió a 431 trabajadores varones entre 40 y 59 años con colesterol sérico normal y tensión arterial normal para detectar cardiopatía isquémica, registrándose al final del periodo de 6 años 10 casos de cardiopatía isquémica. A ver, ¿cuál es la incidencia acumulada? Calculadora, ¿no? Esa es la fórmula para incidencia acumulada. Foto, captura de pantalla. Y aquí tenemos 431 trabajadores, 6 años de seguimiento. Al final tuvimos 10 casos de cardiopatía isquémica. ¿Cuánto es la incidencia acumulada? 10 segundos para la respuesta. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Cuál es la incidencia acumulada, colegas? 0.02, doctor. 0.02. ¿Sobre qué ha dividido? Al 10 entre los 431. Señorita Correa, ¿no? Sí, Correa. Muy bien. 10 sobre 431. 10 sobre 431, 0,023 o si como índice o si lo queremos tener como porcentaje sería 2,3% en 6 años, ¿no? Es decir, por cada 431 trabajadores en este periodo de seguimiento tenemos una incidencia o prevalencia. Señorita Correa. Incidencia, ¿no? Porque estamos hablando de incidencia Nuevos casos. acumulada. Ujú. Así es, tenemos una incidencia de 2,3% de cardiopatías isquémicas en 6 años. Hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Porque justamente la empresa para la cual yo trabajo está ahorita en un ser inconveniente porque uno de los trabajadores lastimosamente justo ha fallecido por cardiopatía isquémica. Y su médico ocupacional, el médico ocupacional corporativo está teniendo serios problemas porque no había un adecuado seguimiento de enfermedades crónicas. Hay que tener mucho cuidado. Salud ocupacional, ya hemos dicho, no solamente son las enfermedades relacionadas al trabajo, sino también son todas aquellas enfermedades cuya severidad o como se dice, cuya historia natural se acelera a consecuencia de exposiciones laborales y justamente hipertensión, diabetes, estrés, síndrome de burnout, que ya salud lo considera como enfermedad laboral, están entrando dentro de estos criterios. Entonces, no solamente tengo que tener mi programa respiratorio, auditivo y ese tipo de cosas, tengo que tener mi programa nutricional, mi programa de seguimiento de enfermedades crónicas y todo ese tipo de circunstancias, no se olviden, ¿no? Entonces, acá tenemos otro casito, 2.390 mujeres de 16 a 49 años sin enfermedad. En el 2017, 482 usaban EPPs, dos comunes, y en el 2020, 27 de estas mujeres que utilizaban EPP tuvieron un evento de trabajo, ¿no? Para un periodo de 3 años. Entonces, casos nuevos de enfermedad,
En este caso no serían enfermedad, sino serían eventos. Por eso decíamos que el indicador se puede utilizar para algunos otros parámetros sobre el total de la población expuesta al riesgo, ¿no? En este caso son eh, 482. ¿Por qué? Porque son las que estaban utilizando EPPs. Y si utilizan EPPs es porque están expuestas a algún riesgo. Las otras 2.800 y tanto no utilizan en EPPs. Por lo tanto, no están expuestas al riesgo. Probablemente hacen labores administrativas, ¿no? Entonces, esto es para no vayamos a confundirnos. No siempre es el total, sino hay que hablar del total que estuvieron, ¿qué cosa? Expuestas al riesgo, ¿no? Acá me dice 2.390 mujeres de 16 a 49 años sin enfermedad, pero nos dice que 482 usaban EPPs. Eso quiere decir que estas damas estaban expuestas a algún riesgo, por eso utilizaban el EPP. Entonces mi denominador sería no 2.390, sino solamente 482, que son las que usan EPP porque están expuestas a algún tipo de riesgo. ¿Ok? Entonces tenemos que tener cuidado también con ese tipo de cosas. ¿Incidencias acumuladas y hace seguimiento? Sí, por supuesto que sí. Nuestro país, nuestro INEI, la Dirección General de Epidemiología, dame un segundito, señorita Guaringa, nuestra Dirección General de Epidemiología sigue en lo que es epidemiología general, sigue incidencias acumuladas de algunas enfermedades, como por ejemplo malaria, por vivas, por falciparum, dengue, enfermedad de Carrión, es decir, la verruga peruana, enfermedad de Zika, leishmaniasis, chikungunya, Mayaro, Zika, fiebre amarilla, tosferina, hepatitis, parotiditis, parálisis flácida, sarampión, varicela y varicela sin complicaciones. Entonces, estas enfermedades los tiene en seguimiento para el aspecto de incidencias acumuladas nuestra Dirección General de Epidemiología. ¿Por qué? Porque existen programas de todos estos tipos de enfermedades, tanto de estas transmisibles como estas inmunoprevenibles. Entonces, ¿sirven las incidencias acumuladas? Por supuesto que sí. Por eso que existen indicadores y por eso es que estudiamos los indicadores. Señorita que había levantado su mano. Doctor, buenos Señor días, ingeniero Miguel Michael, Guaringa. 0.056. Le salió el doctor Michael. ¿De dónde le salió 0.056? Dígame, ingeniero. Doctor, ¿se logra escuchar? Sí, sí lo escucho. Dígame. En el ejemplo anterior, cuando mencionaba que 400 y tantas personas usaban EPPs, ¿no debería decirse a las personas que se le entregaron EPPs o a las personas que debían utilizarlo? Porque no estaríamos considerando a los que estaban expuestos al riesgo y sin embargo no estaban utilizando los EPPs necesarios o no los tenían. Sí, claro. Básicamente es un ejemplo solamente para indicar de que hay que tener cuidado de que no vayamos a confundirnos en tomar una población total cuando no debemos tomar esa población total, sino solamente a las personas expuestas al riesgo. Por supuesto que se van a dar en esa situación todas las variables que usted dice, ¿no? Pero eso también ya encajaría en otros tipos de estudios, como estudios de cohortes, por ejemplo, donde vemos los expuestos, los no expuestos, los que sí usan, los que no usan, ese tipo de cosas. Este ejemplo solamente iba para eso, como les indiqué, ¿no? Hay que tener cuidado de que no siempre nuestro denominador es la población que nos indican o que creemos tener, sino que es una población, digamos así, sectorizada, ¿no? Y solamente era para ponerle un ejemplo en ese caso, ¿no? Que acá tenemos que 400 tantas damas son las que utilizan EPP, por lo tanto, inferimos en ese ejemplo solamente para conceptualizar que estas personas son las que están expuestas a algún tipo de riesgo, por eso utilizan EPP. Claro, van a haber muchísimas que están expuestas al riesgo y que no utilizan EPP, ¿no? En Arequipa, en la UNSA, hicieron un estudio bien bonito donde decían que el 80% de los trabajadores que no usaban EPP básicamente no lo utilizaban a diferencia de lo que creíamos por capricho, no, sino porque los CPPs eran incómodos, ¿no? Pero sí, o sea, esa precisión que usted indica es la correcta, pero básicamente para la cuestión del ejemplo,
Solamente era para indicar eso, que hay que tener cuidado, que no siempre tenemos que tomar toda la población que nos indica o toda la población que tenemos y lo extrapolamos a nuestro ambiente de trabajo, sino que debemos tomar un subgrupo poblacional cuando queremos hacer algunos tipos de evaluaciones, ¿no? Entonces, digamos, por ejemplo, si yo quiero hacer un estudio de silicosis y tengo 1.000 trabajadores, tengo que ver quiénes son los que trabajan en socavón y tengo que ver quiénes son los que trabajan en administrativo, pero ahí también con todas las variables que se puede dar. Ok, las oficinas administrativas, ¿dónde están? Al costadito de la planta de molienda y están aspirando polvo también, ¿no? Entonces, son ya cuestiones que tenemos que ver en nuestro ambiente de trabajo. Esto era solamente para eh, indicar justamente ese detalle, pero en un ejemplo, ¿no? Muy bien, entonces Gracias, esos doctor. son, sí, gracias. Esos son las incidencias, o sea, sí estamos siguiendo. Ahora, muchas de estas enfermedades que tenemos aquí, que a primera vista, a golpe de dron, como dice mi amigo, podemos considerarlas como enfermedades no relacionadas al trabajo, finalmente sí pueden ser, dependiendo de. Ya les había comentado en la clase anterior, si no me equivoco, que tenemos, por ejemplo, un caso de UTA que ha sido establecido ya por el Comité de Pacífico, si más no me equivoco, como enfermedad laboral. ¿Por qué? Porque es una enfermedad prevalente en el lugar donde esta persona iba a realizar su actividad laboral, ¿no? Yo trabajo ahorita en el área de hidrocarburos. En el área de hidrocarburos tenemos campamentos donde están las plantas compresoras, pero también tenemos lo que se llaman derecho de vía, que es donde pasan las tuberías y todo ese tipo de cosas. Entonces tenemos personal que se designa a trabajar durante un determinado periodo de tiempo en esos lugares, ¿no? Entonces, si tenemos en consideración la enfermedad laboral que es producida a y como consecuencia de la actividad laboral, o de los factores asociados a ella, entonces este tipo de enfermedades que a primera vista, Uta, ¿qué tiene que ver con tu chamba de... Sí, es un ingeniero, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver con tu chamba de ingeniero? Todo, porque donde yo voy al derecho de vía a evaluar y a verificar que esas tuberías y las válvulas y todo de eso estén funcionando con normalidad y tengo que quedarme 15 días ahí, en algunos casos hasta 21 días, porque cuando hay lluvias no puede salir por las cuestiones de que no se puede transitar, entonces sí, se ha producido en mi ambiente de trabajo o como consecuencia de algo que está prevalente o incidente en ese lugar. Entonces hay que tener siempre ese concepto. Recuerden que habíamos dicho que existen dos tipos de enfermedades: profesionales, las que están en nuestro listado, y ocupacionales, aquellas que tienen causa o el efecto es a consecuencia o en relación con la actividad que uno está realizando, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, una hipertensión arterial, por supuesto, no va a ser considerada una enfermedad ocupacional, pero sí podría ser una enfermedad considerada, y de paso se considera, si es que ustedes lo demuestran así, una enfermedad relacionada al ruido, al ruido. Recuerden que tenemos efectos auditivos del ruido y tenemos efectos extraauditivos del ruido. Y tienes a una persona con un diagnóstico o con una genética, por decirlo así, por lo tanto con un riesgo familiar de hipertensión, y lo tienes al costado de un área donde se produce ruido. El ruido te produce insomnio, te produce alteraciones de la presión, desconcentración y muchísimas otras cosas más. Por eso ya también dijimos, acuérdense, que para área operativa es 85 decibeles, pero para área no operativa, es decir, oficinas, es 60 decibeles. Por encima de 65 ya produce efectos extraauditivos. En este caso, ¿cuáles? Elevación transitorias de la presión arterial, cefaleas, desconcentración, insomnio, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los efectos extraauditivos del ruido. Entonces, tienes una persona que finalmente termina siendo una persona hipertensa que está al costado de un área donde tienes ruido, y sí, se te van a considerar una enfermedad no a causa, pero sí relacionada con el ambiente laboral, porque el ruido le producía elevaciones transitorias y pues, agregado que tiene su problema o su riesgo familiar, entonces te termina siendo una persona hipertensa, ¿no? Entonces la tasa de incidencia es el número o densidad de incidencia es el número de casos nuevos sobre la suma de todos los periodos libres de la enfermedad durante el tiempo de seguimiento, ¿no? Entonces, esta es una tasa
ya que en el denominador incorporamos tiempo. Su valor no puede ser inferior a cero, pero no tiene límite superior. ¿Y esto cómo se ve? Se ve, por ejemplo, de esta forma, un grupo de 1.000 o de 10.000 personas en Lima en un periodo de 5 años con 4.000 eventos nuevos. Los eventos que ustedes quieran imaginarse con un periodo total de seguimiento de 40.100 años, personas de seguimiento. ¿Cuál es la tasa de incidencia para este caso? Aquí algunas consideraciones puntuales, ¿no? Cuando decimos 40.100 años, no es que vamos a seguir a las personas 40.100 años, sino que es el periodo de tiempo que se acumula de estas personas que han estado en seguimiento, que de paso no son 10.000, le puse un cero de más, son 1.000, ¿no es cierto? Entonces, es la suma acumulada del periodo de seguimiento de cada una de estas personas. ¿A qué voy? Tengo estos 1.000 sujetos. A un sujeto lo he seguido 10 años. Ahí tengo 10 años de seguimiento. Al segundo sujeto lo he seguido 5 años. Y ahí voy 15 años de seguimiento. Al tercer sujeto también lo he seguido 10 años. Ya ahí voy 25 años de seguimiento. Al tercer sujeto estuve en mi estudio 8 años, ¿no? Entonces ya ahí tengo 32 años de seguimiento. Es decir, estos 40.100 años de seguimientos sale de la suma del periodo de seguimiento de cada uno de los individuos, ¿no? Entonces, no nos vayamos a confundir porque si una vez me pasó, no acá en la San Juan, enseñaba también epidemiología en otra universidad y me dijo, pero ¿de dónde van a salir 5.000 años de seguimiento? Nadie vive 5.000 años de seguimiento, eso está mal, profesor. No, ojo. Estos 40.100 años de seguimiento es la suma de cada uno de los años de seguimiento de cada uno de estos 1.000 sujetos, ¿no? Entonces tenemos que son 4.000 eventos sobre el periodo de tiempo. En este caso, sumando estos tiempos de seguimiento de estas 1.000 personas han sido 40.100 años. Entonces tenemos que son 99.75 eventos, es decir, casi 100 eventos por cada 1.000 personas, ¿no? Es decir, sus indicadores de seguridad de esta empresa o de esta cooperación están bastante complicados, ¿no? 100 casos por cada 1.000 personas, si eso lo trasladamos a porcentaje, podría ser alrededor de 10% de casuística. No, no dice, otra vez, esto es solamente para ejemplificar cómo se utiliza el indicador. Entonces vamos a tener casi un 10% de eventos por cada 1.000 personas, ¿no? Es una empresa o de bastante riesgo o es una empresa donde no tiene sistema de gestión. Entonces, nuevamente, estamos hablando de incidencia, por lo tanto, son casos nuevos. En este caso, como es una densidad, es una agrupación, estamos hablando de suma de periodos de seguimiento de las personas, de tiempo personas, ¿ok? Se pueden ejemplificar de otra forma, sí. Quizás lo más común que hayan visto es este tipo de ejemplificación, ¿no es cierto? Mediante barritas donde están el número de personas y donde están el tiempo de años, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos mujeres posmenopáusicas con tratamiento hormonal. A ver, ¿cuál sería la densidad de incidencia? Ahí tenemos todos los datos, ¿ah? Mire, tenemos cuántas personas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De la A hasta la H hay 8 personas de seguimiento. A la A la siguieron 20 años, a la B 10 años, a la C 15, a la D 15, etcétera, etcétera. Y vemos los eventos de enfermedad coronaria. Tenemos no, sí, no, no, sí, no, no, sí. Muy bien, ¿cuál es la densidad de incidencia de ese ejemplo? El punto redondo significa que fallecieron. Sí, podría ser que fallecieron, pero básicamente podría ser también el momento en que se produjo la enfermedad. En este caso, no necesariamente cuando hablamos de enfermedad coronaria significa infarto, ¿no? Puede haber sido algún otro tipo de cosa nada más, ¿no? De repente un, de repente le encontraron una dilatación, o sea, un aneurisma de coronaria o de repente hubo una isquemia transitoria, es decir, una vasocompresión que no necesariamente terminó en un infarto.
para que no lo tome muy a mal, digamos que es el momento en que se fueron del estudio, mejor. ¿A qué se refiere, doctor Flores, con Ah, sí, claro, ese momento en que presentaron la enfermedad, por eso le decía, por eso el doctor nos decía, oh, ese momento en que fallecieron. Bueno, en término técnico sí, es el momento en que podría ser que fallecieron, ¿no? Pero como les digo, o sea, un evento coronario no necesariamente es un infarto, podría haber sido que encontraron una isquemia transitoria o podría ser que encontraron una dilatación aneurismática, ¿no? Entonces no necesariamente tiene que ser fallecimiento. Pero bueno, sí, claro. Además estamos hablando de morbilidad, pues no estamos hablando de mortalidad, ¿no? Ahí no, básicamente el doctor nos comentaba como ejemplo. Muy bien, ¿cuál es la densidad de incidencia? 10 segundos, porque está facilito. 10, 9, 8, Ve- 7, 25%. 25% en porcentaje, ¿ok? Doctor Dulanto, ¿verdad? Sí, pero soy ingeniero, doctor. Ah, ok. Usted es ingeniero. Correcto. Perfecto, muy bien. A veces los ingenieros saben más de algunos aspectos técnicos médicos que los propios médicos, sobre todo en la parte de higiene ocupacional. Y en algunos casos hasta en salud propiamente. Para el día 10 y 11 de diciembre, Pacífico está organizando. Y los digo porque son gratuitas, ¿ah? No, no vayan a creer que es un cherry para que compren. Pacífico está organizando las jornadas de salud ocupacional que van a ser en Lima, en el Colegio Médico, anoten, 10 y 11 de diciembre. Es totalmente gratuita, solamente ingresan a la página de Pacífico y se inscriben para participar en las jornadas. Justamente me han pedido que organice una mesa redonda. Estoy buscando tres gerentes o jefes de recursos humanos porque quieren hacer una mesa redonda Pacífico donde se hable acerca de las experiencias con respecto a la implementación de políticas contra el consumo de alcohol y drogas en las empresas. Entonces, anótenlo ahí en su agenda. Es una jornada de salud ocupacional totalmente gratuitas, 10 y 11 de diciembre, Colegio Médico. 25, 25 entre 84. ¿Y por qué 25 entre 84? El ochenta y No, un cuatro me error, 20. parece, el ochenta y cuatro me parece bien, porque es el número de años, ¿no? 20 más 10 30 más 15 45 más 15 Es 60 más... Sí, 21 ya. entre, 21 entre 84, doctor. 21. ¿Y por qué 21? Es la suma de los casos de enfermedad coronaria. Ah, pero solamente acá yo veo que solamente la paciente B, la paciente E y la paciente H tuvieron enfermedad coronaria. A ver, 10. Ah, le ha sumado 10 más 4 más 7. Ok. Eh, ¿Seguro? Muy bien, avancemos. Entonces son 3. 3 sobre 84. Sería 0,036 personas por año. ¿Por qué 3? Porque son 3 mujeres las que sufrieron el evento. ¿Cuánto es el total de años de seguimiento? 84, ¿no? 20 más 10, 30, más 2, 15, que sería 30 más, son 60.
Más 4 más 6, 10 serían 70, más 7, 14 serían 84. A 84 años de seguimiento, ¿cuántas personas tuvieron el evento? En este caso 3, ¿no? Justo los 3 puntitos que nos dijo el colega. Entonces 3 sobre 84 es 0,036 personas por año. Muy bien. Continuemos, ¿no? Luego de eso tenemos otra medida de incidencia que es la tasa de ataque, que básicamente se da en aquellos eventos de tipo agudo, ¿no? Para aquellos eventos que se presentan de forma muy aguda y en un periodo de tiempo muy corto. Por eso habíamos conversado que la incidencia también significa periodos de tiempo. A ver, ¿qué pasó acá? Podría ser 3,6 por cada 100 años. No, no es por cada 100 años, porque solamente tenemos 84 años de seguimiento, ¿no? Es por 84. Ahora, en porcentaje, claro. Pero tendrías que hacer una regla de tres simple, ¿no? Entonces, si lo multiplico por 100, me va a salir 0,036, ¿no es cierto? Entonces, yo digo que 84 es mi 100%. 100, ¿cuánto de porcentaje sería? ¿No? Porque acá estamos hablando que el periodo se hizo en 84 años. Entonces, sí es que hacer una regla de 3 simple para eso, extrapolarlo a 100 años y que puedas obtener ese porcentaje que se ve un poquito mejor, ¿no? O lo otro que podrías decir es lo que estás indicando, 3,6%, pero por año, no por cada 100 años. ¿Ok? Y sí, y si tú divides, haces la división de 84 sobre 3 y lo multiplicas por 100, ese es el valor que te va a salir en porcentaje. Entonces, acá tenemos un brote de 26 casos de malaria por Plasmodium falciparum en una localidad X. 7 de los casos fueron mujeres, 19 de los casos fueron varones. En el grupo en el que ocurrió el brote había un total de 9 mujeres y 87 hombres. ¿Cuál es la tasa de ataque, no? Número de casos observados por 100 o por 1000, dependiendo si quieres porcentaje o indicador, sobre la población realmente expuesta al riesgo del brote, ¿no es cierto? No consideramos aquellos que no estaban en la fiesta, ¿no? Entonces hacemos una tablita de entrada de 2 por 2, tenemos 19 casos masculinos con 87 hombres, tenemos 7 casos femeninos con 9 mujeres, un total de 26 casos y un total entre hombres y mujeres de 96 expuestos. Luego yo quiero la tasa de ataque en hombres, tengo 17 hombres y, perdón, 19 hombres afectados sobre 87 que era la cantidad de hombres. Tasa de ataque de mujeres, 7 mujeres sobre 9 que eran la cantidad de mujeres, ¿no? Y la tasa de ataque total es 26 casos sobre 96 personas, hombres y mujeres. Y cada uno de ellos obtenemos en este caso un indicador porque lo estamos, perdón, un porcentaje porque lo estamos multiplicando por 100. 21% de tasa de ataque en hombres, 78% casi de tasa de ataque en mujeres y es 27,1 de tasa de ataque total. Uy, nos quedan 5 minutos. ¿Quién sigue de aquí? ¿El doctor Brian? ¿O Edwin o el ingeniero Chipayo? Sí, Bueno, Chipaya, creo. el ingeniero Ingeniero Chipayo. Falla. Sí, Sí. vaya. Ok, listo. Entonces, luego tenemos prevalencia, número de casos existentes, antiguos y nuevos. No se olviden, prevalencia es antiguos y nuevos de la enfermedad que acontece en un periodo de tiempo determinado. Es lo mismo, o sea, la forma de analizar el indicador es la misma que en incidencia, solamente que en este caso le sumas, como nos dijo el colega al comienzo de la clase, los antiguos y nuevos. Y también tenemos dos tipos de prevalencia, prevalencia de punto y prevalencia de periodo. La prevalencia de punto, como su nombre lo indica, es en el momento dado y prevalencia de periodo es en un momento dado, ¿no? Ahora, en morbilidad, para ver lo que es la prevalencia, influye la gravedad de la enfermedad, la duración de la enfermedad y el número de casos nuevos, ¿no? Si están habiendo muchísimos casos nuevos de determinada enfermedad, la prevalencia por ende va a aumentar, tenemos más casos nuevos, ¿no? Entonces, igual podemos hacer las mediciones mediante la fórmula que es el número total de casos existentes al momento sobre la población de la total en el momento para la prevalencia de punto, también podemos hacerlo mediante los grafiquitos. En algún momento a mí me gustaron los grafiquitos, pero ahora es más fácil hacerlo
por fórmula, ¿no? Y la prevalencia de periodo es la prevalencia calculada como proporción de personas que han presentado la enfermedad en algún momento a lo largo del periodo, ¿no? Las bolitas negras que ponemos tal como decía nuestro compañero y aquí pueden medirse en determinados años, ¿no? Entonces, para ejemplificar, tenemos TBC pulmonar. Ojo, TBC pulmonar es una enfermedad ocupacional para trabajadores de salud, al igual que COVID. Teniendo en cuenta que se han presentado 15 casos entre el año 2020 a 2023. La población total de trabajadores era casi 80.000. Entonces tenemos 15 diagnósticos de TBC pulmonar sobre el total de trabajadores. En este caso los incluimos todos. Casi 80.000. Sacamos en un porcentaje, serían 0,018% de casos de tuberculosis pulmonar como prevalencia sobre el total de trabajadores, ¿no? Acá se los dejo de tarea. En un hospital de 50 trabajadores de salud se produce un brote de COVID. El día 29 de septiembre, 4 casos. El día 2 de octubre, 3 casos. Y el día 12 de octubre, 5 casos. O el día 12, 5 casos. Entonces hay que calcular la probabilidad de estar enfermo el día 4 de octubre, la probabilidad de estar enfermo el día 15 de octubre, la probabilidad de haber estado enfermo en la primera quincena de octubre y la probabilidad de enfermar en el mes de octubre, asumiendo dos cosas, que la enfermedad solo se contrae una vez, solo se contrae una vez y la duración de la enfermedad es 7 días. Ah, pero aquí nos habla puro de probabilidades, claro. Todo esto está relacionado con incidencia, densidad de incidencia, prevalencia puntual, prevalencia de periodo, ¿no? Estamos hablando de personas y de tiempos. Día 29 de septiembre, día 2 de octubre, día 12 de octubre, 4 casos, 3 casos, 5 casos. Si le agudizan a los sentidos, van a ver que con las fórmulas que hemos visto, las 4 fórmulas se pueden tranquilamente resolver. De paso, son cuatro cálculos, ¿no? Tenemos algunos otros indicadores derivados de estos indicadores de morbilidad y luego tenemos los indicadores de mortalidad, ¿no? Mortalidad para estudiar enfermedades que provocan la muerte, cuando la incidencia de fallecimientos o la letalidad es alta, ¿no? Y tenemos también mortalidad general, que es la que hemos estado hablando, el indicador, las personas que fallecen, sobre la cantidad de personas o podemos hacer una disgregado de grupo poblacional que me interese, ¿no? Mortalidad menores de 5 años, materna, perinatal, etcétera, ¿no? Y la letalidad, que es una medida de la gravedad de la enfermedad. Considerando esto desde el punto de vista de la población, que tanto afecta a la población, ¿no? Entonces, tasa de mortalidad general, ya hemos dicho el número de muertes, en el periodo que yo estoy evaluando. Generalmente los indicadores son anuales, pero cuando hacemos investigación lo podemos poner en un periodo de tiempo X, ¿no? Sobre la población total promedio en el mismo periodo, es lo que yo les decía anteriormente, ¿no? En enero empezamos con 1 millón de personas y en diciembre acabamos con 1.200.000. ¿Cuál es el promedio de personas que hemos tenido durante ese periodo de tiempo? Va a ser como 1.000 y tantos, ¿no? Tenemos algunos ejemplos allí para revisar, ¿no es cierto? Y luego lo que les decía, podemos disgregarlos en indicadores específicos como por ejemplo mortalidad infantil, como por ejemplo mortalidad materna. La tasa de letalidad es el número de muertes por una enfermedad X. Aquí hablamos de una enfermedad en específico. ¿Cuál es la tasa de letalidad de dengue? ¿Cuál es la tasa de letalidad de Zika? ¿Cuál es la tasa de letalidad de polio? Etcétera, etcétera. ¿Sobre quién? La población que tiene el inconveniente, el número de casos diagnosticados de esa enfermedad. Si yo quiero evaluar la mortalidad, o perdón, la letalidad por dengue, tengo que evaluar a las personas que tienen dengue. Porque si hay personas que no tienen dengue, pues van a fallecer o van a tener problemas por otras cosas, pero no por dengue. ¿Ok? Cuando hablamos de letalidad, hablamos de la enfermedad. Sí, mañana de 7 a 8:30, igual, ¿no? Luego de eso tenemos que las tasas de mortalidad también se pueden disgregar para subindicadores. Tasa de mortalidad por sexo, por grupo de edad, hablamos de infantil, neonatal, infantil tardía, perinatal, etcétera, etcétera. O incluso por algunas otras cosas, ¿no? Tasa de mortalidad por accidentes de tránsito, tasa de mortalidad por ahogamiento en playas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces,
Cuando la letalidad es baja y la frecuencia con la que se presenta una enfermedad no puede analizarse adecuadamente con los datos de mortalidad, utilizamos morbilidad. Y al contrario, prevalencia, número de casos existentes, antiguos y nuevos, ya sabemos que incidencia son todos los nuevos. Mortalidad es útil para estudiar enfermedades que provocan muerte, especialmente cuando su letalidad, es decir, cuando su gravedad es importante, ¿no? Ah, claro, pero eso lo sabemos, sí, lo utilizamos en el día a día, pero a veces explicarlo es un poquito complicado, por eso que todos los indicadores tienen su ficha técnica, que justamente indican cómo analizar el resultado del indicador. La mortalidad general es el volumen de muerte ocurrida por todas las causas, en todos los grupos de edad y para ambos sexos. Ya luego lo puedes disgregar por cada uno de los indicadores que necesites. Muy bien, ¿no? Entonces, esas son medidas o indicadores básicos, mortalidad y morbilidad. Ya luego vamos a ir viendo algunos otros indicadores. O sea, habíamos dicho que epidemiología es básicamente el análisis o la evaluación del comportamiento de las enfermedades dentro de una población y la única forma de evaluar este comportamiento es a través de indicadores. Muy bien, entonces mañana de 7 de la mañana hasta las 8:30, que voy a estar revisando sus trabajos individuales y grupales, voy a tener el enlace activo del Zoom y ahí podemos ver lo que me estaban preguntando también acerca de algún tipo de calificación. Los dejo para que pasen con el ingeniero Giancarlo porque si no se vaya a molestar, él sí se molesta. Que tengan un bonito fin de semana, cuídense por favor. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Buen día. Un Buen gusto. día. Gracias. Gracias. Buenos días. Buenos días.